Hola, buenas tardes nuevamente. Acá estamos con Rubén Cortina. Yo soy Pepe Robles. Rubén, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, Pepe? Bien, un tema hoy. Sí. Cambio climático, que es lo mismo que calentamiento global. Así es. No, nos pareció interesante tocar este tema hoy, porque si bien es un tema importante, y es un tema también importante tanto en geopolítica como en trabajo, porque modifica las formas de producción, y en este momento, ese tema está como cuestionado. No sé si vos te acordás, hace 2, 3 años, lo climático era, desde un chiquito de 2 años, lo primero que aparecía un chico de 2 años era cuidar el medio ambiente. Hay como 3 etapas. Una etapa pre-pandemia, en donde el tema estaba ahí, sí. Se le daba alguna importancia. La pandemia lo elevó. No había seminario nacional o internacional que no se hablara de cambio climático, calentamiento global. Y ahora empieza a ser cuestionado desde los factores de poder político recientes, como el tema como Trump, y las derechas occidentales, las ultraderechas occidentales, que plantean que no existe tal calentamiento global. Que no ahora está siendo cuestionado, y te encontrás con mucha gente que dice que no existe. Así que entonces es interesante, me parece, analizar el tema del cambio climático, precisamente porque está cuestionado. Como otras cosas, son los derechos del ambiente. En la Constitución Nacional tenemos, son los derechos del ambiente. Así como hay derechos de los animales, derechos de las mujeres, derecho del trabajo, claro, derecho de las personas LGBT, derechos. Uh-huh. Bueno, uno de los derechos que cae en la volteada es ahora, está desde hace bastante, porque los primeros, yo estuve viendo un poco, los primeros que salieron a discutir el tema fueron las empresas petroleras, sobre todo Exxon, que empezó a financiar gente que dijera que eso no existía, allá por los años 90. Es decir, esto es viejo, pero creo que se empezó, ahora lo vamos a hablar, se empezó a cuestionar en la década del 2000, y ahora, como decís vos, fundamentalmente porque han llegado al gobierno Trump, principalmente, que es el gran enemigo de esto. Bush ya criticaba también. Sí. Pero Trump saca a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Del Protocolo de París, y la Argentina, con Milei, le sigue los pasos. Entonces hay hoy curiosamente, China, el camino inverso. China decidió asumir el tema del calentamiento global con fuerza y tratar de reducir China se está industrializando. Que tiene problemas con eso, porque está en un fuerte proceso de industrialización. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Entonces, primero me parece, poneme la primera diapositiva, Daniel. Ese es el mapa del calentamiento global, por zonas. Fíjense, ¿y cómo se explica esto? Todo lo que es blanco quiere decir que en los 50 años no aumentó nada la temperatura en esos lugares. Claro. Fíjate que son los océanos del sur, el océano Ártico, y una parte del océano Pacífico, el que está del lado de Perú y Chile. Ahí no hubo calentamiento global en los últimos 50 años, tienen la misma temperatura. Todo lo que es amarillo, naranja y rojo es calentamiento global, que subió. Un poquito subió en el amarillo, un poquito más subió en el naranja, mucho más en el rojo, hasta que llega a 4 grados, el máximo, y fíjate que donde más sube es más al norte. El sector de más calentamiento global es el Ártico, por eso el Ártico se está derritiendo. Claro, por eso se habla del derretimiento del casquete polar. Claro, ese es el lugar de más calor. Sí. Fíjate que en la Antártida, si bien hay zonas de calentamiento, chicas, relativamente chicas, la mayor parte o hubo disminución incluso, porque el blanco es 0, pero el azul es disminución, sí, de la temperatura. Entonces, o la Argentina, nosotros estamos en una zona de bajo calentamiento global. La Argentina tiene menos calentamiento global, fíjate el mapa, que Brasil, por ejemplo. Claro. Brasil, el problema de Brasil, ahora lo vamos a ver también un poco eso, es el Amazonas. El Amazonas es tan enorme que la deforestación del Amazonas contribuye al calentamiento global. Brasil no tiene no es la industria brasilera, como sucede en China o en Estados Unidos. Es el problema de la deforestación. Por eso Brasil está en el ojo del candelero, porque por la cantidad de bosques que tiene, y bueno, eso llama la atención. Entonces, primero que todo, calentamiento global y cambio climático son sinónimos. Empecemos por ahí. Sí, por supuesto.
si la afino, hay gente que dice, bueno, no es exactamente, siempre hay alguno que le pone una coma más, una coma menos a una definición, pero se usan en forma de sinónimos. ¿Qué es el calentamiento global? Es la toma de conciencia de que la temperatura de la atmósfera de la Tierra y también de los mares, pero más de la atmósfera de la Tierra, está subiendo. Eso genera un efecto invernadero. Invernadero. Se llama así. Es decir, el efecto invernadero es ese mayor calor que hoy tiene la atmósfera y que genera el efecto de un invernadero. No es la primera vez en la historia de la Tierra que la temperatura sube. Esto ha habido ciclos de subidas y bajadas. Exactamente. No es el tema. El tema es que subió mucho y muy rápido en los últimos 50 años. Claro. Subió mucho y muy rápido. Claro. Esto sí no había sucedido nunca. Entonces empezaron a investigar cuál era la razón de este aumento descomunal de la temperatura en los últimos 50, 100 años. Y descubren, había sospechas, a ver, todos sospechamos, una cosa era la tecnología de 2 siglos atrás, que era un tallercito en un barrio, claro, y un motorcito de vapor. Y otra cosa es, claro, la expansión a partir de la revolución industrial. Más, la Argentina, que no está ni cerca en estos niveles, vos caminás y ves los cables, ves las usinas, a ver, oye, eso impacta. De hecho, no tiene que ver con el calentamiento global, pero sí con la contaminación. Yo recordaba que cuando yo era chico, tenía 10 años, todavía no había ido a Mar del Plata a vivir, yo me bañaba en el Río de la Plata, en Martínez, donde vivía. Claro. Nos bañábamos en el Río de la Plata. Sí, totalmente. Es decir, hoy la actividad del hombre contamina, impacta sobre el medio ambiente. Negar esto es como, a ver, ni siquiera estás mirando a tu alrededor. Sí, seguro. Es bastante percepción popular que los calores de hoy no estaban antes. Las sequías de hoy no estaban antes. Es bastante... Le preguntas a cualquier tipo de cambio. Sequías hubo siempre. Sí, incluso el aumento de la marea de los mares. Claro, es decir... Hay toda una serie de señales, la desertificación. Y es bastante lugares evidente. Que antes eran frondosos desde el punto de vista vegetal, hoy están secos. Y eso es bastante evidente. Es lo evidente. Mismo que la desaparición de los bosques. Europa entera era un bosque. Claro, entera. Claro. Hoy, no sé si alguno de ustedes ha ido a Europa, no hay bosques. No hay. Estados Unidos entero era un bosque. Y América es distinto, tiene una historia distinta con el tema de los árboles, pero es vox populi que el Amazonas se está deforestando. Así es. Y están poniendo soja, y están plantando... Bueno, quiere decir que pensar que la causa principal del calentamiento global no es la actividad humana es muy cándido. Es no tomar conciencia de la tecnología. La tecnología humana ha crecido y ha impactado mucho. Hoy 1 o 2 empresas son globales, es decir, hoy tenemos máquinas de producción que son mundiales. Claro. Entonces, básicamente eso es el calentamiento global. La idea es que si sigue así, a fin de siglo vamos a estar entre los sectores más bajos, que acá están en azul o en blanco en ese mapa, van a estar en 2 grados y pico, como hoy están los sectores más calientes. Y los sectores más calientes van a estar casi en 5 grados. Y eso es catastrófico. Es catastrófico. Ya es bastante catastrófico hoy, va a ser ultra catastrófico a fin de siglo. Esto significa derretimiento de los casquetes polares, sobre todo del norte, aumento del nivel de aguas, desertificación. Esto es catastrófico. Consecuencias muy concretas. En realidad, esto no es disputado, no el consenso científico. Ahora vamos a pasar un poco el consenso científico, porque como se discute, como la gente de la calle dice, eso es... Sabés que la Tierra es hueca, que nunca llegaron los hombres a la Luna. Bueno, es una conspiración de gente que no se sabe bien por qué, porque tampoco hay mucha razón. ¿Cuál sería la razón de conspirar para inventar que está subiendo la temperatura?
No hay conspiraciones de mejor causa. Hay Sí, otras, a hay los otras. conspiradores les sugiero mejores causas de conspiración. Sí, claro. Entonces, que sostienen que todo esto es una especie de conspiración científica junto con los feministas y los homosexuales y los científicos, se juntan todos, se inventaron en todos los países del mundo, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Que no hay tal cambio climático. Bueno, y que no, absurdo. El consenso científico es casi total. Casi unánime. Poneme la 2, Daniel, por favor. Mirá, esos son las encuestas desde el año 2004 hasta el 2021. Las encuestas de los papers, de los trabajos científicos en materia climatológica de todo el mundo. Ahí están los rusos, los chinos, los indios, los iraníes, los norteamericanos y los canadienses y los argentinos. Están todos ahí. Son unos 100.000 por año, más o menos. 100.000 trabajos climáticos por año, hechos por científicos, publicados en revistas científicas. Fíjate los niveles de consenso. Sí. Prácticamente la totalidad dice sí, está subiendo la temperatura y es por causa de la actividad humana. No exclusivamente, ¿eh? No es que otras cosas no influyen, pero 95% es impacto humano. Por eso aumentó tan rápido. Claro. Fíjate el último año, que es 2021, el 99% de todos los trabajos científicos, son alrededor de 80.000, el 99,9%, porque ahí puse el 99 para simplificar, el 99,9% de todos los trabajos científicos del mundo, de todas las nacionalidades, dicen sí, hay calentamiento global y la causa es humana. Muchachos. Está clarito, ¿no? Está clarito. Los pocos científicos que salen a decir algo son científicos que no son climatólogos. O climatólogos. Climatólogos. Sí. Son científicos que no son especialistas en clima. Por lo tanto, para un científico, nosotros somos abogados, yo soy abogado laboralista, yo no hablo de derecho penal, ¿eh? Sí, no es serio. Me da la sensación que ese pequeño porcentaje además responde a determinados tipos de intereses, ¿no? Esto es así. Digamos. Claro. Así es. Así es. Son pagados Claro. más bien por las empresas afectadas, porque ahora vamos a ver un poco qué intereses hay detrás de esto. No es que la humanidad es una sola y tiene todo el mismo interés. No, hay países, hay empresas, hay sectores que se ven más afectados que otros, Exacto. países que se ven más afectados que otros. Bueno, es complejo el tema. Pero entonces hay intereses en esto. Y de hecho los intereses están desde el comienzo. Sobre todo en los sectores conservadores y en los sectores empresarios del petróleo. Pero traje esto para decir, de esto no hay discusión. Los que saben, los que estudian, que son los que publican, si hubiera trabajos en sentido contrario, serios, los hubieran publicado. Claro. Ni siquiera los publican. Y estos porcentajes serían más bajos. Y estos esto porcentajes, ya aparecería claro. ahí un 20%, Sí, un 30%, claro. y así todo habría consenso. Sí, claro, Acá igual. nadie. Y habría que ver los trabajos que discrepan, probablemente discrepen sobre metodologías, discrepen parcialmente, porque en ciencia la unanimidad es muy difícil. Sí, claro. Pero esto se acerca a la unanimidad. Así es. Así que el primer dato es ese, esto no es discutible. Los que discuten esto son ignorantes, son gente que no sabe, sea porque nosotros mismos no sabemos si compramos cualquier cosa, si el hombre no llegó a la luna. ¿Y vos qué sabés del tema? Y yo una vez vi una película de Star Wars. Nada que ver. A ver, hay que saber. Para investigar cosas científicas hay que ser científico. Claro. Sí, no todas las publicaciones son iguales, no todas las instituciones son iguales. No todos los científicos tienen la misma seriedad, o sea, uno tiene que basarse en lo más científico posible, digamos, ¿no? Vaya la redundancia. El que sabe, sabe, decimos nosotros. Hoy vamos a traer a uno de los que saben. Sí, a un especialista. A Juan Martín Sánchez, Sí. nuestro especialista. Así Bueno, es. a ver, cada vez que habla Juan Martín, vos y yo nos callamos. Claro. Le preguntamos en todo caso. Le preguntamos, tenemos dudas, Claro. pensamos, por ahí discrepamos. Pero el que sabe es él. Sí, claro. Sí, claro. a ver, él estudió. Si me preguntan a mí años. demasiadas cosas sobre este tema, demasiadas cosas, no. Claro, No. a ver. Che, ¿cuántos mililitros de espacio cósmico?
Sí. Empiezan a hablar como hablan. Claro. Escuchás hablar a 2 médicos y no entendés nada. Escuchás hablar a 2 abogados y no entendés nada. Bueno, hay que saber. Exacto. Hay que saber. Si alguien quiere investigar, tiene que investigar en serio. No leyendo 2 artículos, escuchando un TikTok y de alguien que uno no sabe quién es. Muy bien. Ahí llegó nuestro amigo Juan Martín. Y entonces, el tema es consenso. Amplio. Esto no está en discusión, lo que está en discusión es otra cosa. Pero antes de ir a los intereses, vamos a hablar un poco para interiorizarnos también de que en qué están estos acuerdos políticos a nivel mundial. Lo que basa todo está basado en un instrumento que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1992. Ese es sería como la Constitución, es la base, es el acuerdo básico. Se hizo en 1992. Todos los países del mundo firmaron ese convenio y ningún país del mundo se salió de ese convenio. Ni Bolsonaro, ni Bush, ni Trump del de 92. De ese convenio el consenso es total. Obviamente la Argentina, en la época de Menem, lo firmó y lo ratificó, como prácticamente todos los demás países del mundo. Esa es la base. Ahora, los convenios o tratados internacionales, a su vez tienen una cosa que se llaman protocolos. Los protocolos son como reformas, reajustes de esos convenios. Y todo esto partió, ahí puso Daniel el dibujito de la Cumbre de la Tierra que se hizo en Río de Janeiro en 1992, donde empieza a surgir a nivel mundial la conciencia de lo que está, la preocupación. La preocupación por el tema. De ahí sale, de esa cumbre salen las preocupaciones contaminantes y ese mismo año en Estados Unidos, en Nueva York, se firma en las Naciones Unidas, se firma el convenio de cambio climático. ¿De cambio climático? Sí, sí, claro. Entonces, los convenios se ajustan, porque los convenios tienen errores, las cosas van cambiando y se van ajustando, hay intereses que discuten y van cambiando. Perfecto. Entonces hay una cosa que se llaman COPs, que quiere decir Conferencia de las Partes. Entonces, y todos los años hay una COP. Todos los años. Que es sobre cambio climático. Las más importantes son algunos cambios importantes que se hicieron al convenio de 1992. Y las más importantes fueron el protocolo de Kioto, que se hizo en 1997, después la cumbre de Copenhague, que se hizo en el 2009, y la más conocida, creo por los que no sabemos bien de estas cosas, la Conferencia de París del 2015. La Conferencia de París es la que ya había protestas por estos temas, ahora vamos a ver un poco más, pero la Conferencia de París, que es la última, es la que más ruido hizo. Entonces, la Conferencia de París, extrañamente en la Argentina, fue ratificada por Macri, porque fue en el 2016 que se hace la ley. Claro. Y fue ratificada también en Brasil por Temer. En todas estas conferencias, en todas estas COP, participa orgánicamente el Movimiento Sindical Internacional. Sí, buena La Confederación Sindical Internacional tiene un equipo que se dedica puntualmente a participar en las COP en las COPs. La CGT tiene una actuación destacada. También, sí. Tiene especialistas. Exactamente, con propuestas propias del Movimiento Sindical Internacional. Sí. ¿no? Sí, porque esto tiene cambios laborales, sí, productivos. Tiene impactos laborales, claro. Sí, claro, y además cambios del nivel de vida. Una sequía te rompe toda una comunidad. Exactamente. Muchas gracias, Alejandra, por el agua. Bolsonaro empezó a decir que había que salir de esto. Bush también empezó a decir. Trump salió de París. Trump directamente salió de París cuando subió la primera vez y ahora volvió a salir. Una de sus primeras medidas fue salir de París. Es decir, ahí empiezan un poco todos estos ruidos. ¿Por qué? Porque ya en la década del 90 los países del tercer mundo empezaron a decir, para. No puede ser lo mismo vos que contaminás el 30% y son 4 gatos locos
que contamino menos que vos y somos 10 veces más que vos. Además nosotros somos más pobres que vos. Además nosotros somos pobres. Y ustedes se hicieron ricos contaminando. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta y tiene que haber cuotas distintas. Hay que evaluar. Nosotros no somos un país industrializado. Nosotros no somos un país industrializado. Entonces, nosotros vamos a tenemos pagar las mismas responsabilidades que otros que lo son. Nosotros tenemos la 10ª riqueza, la que tienen ustedes, pero ustedes tienen esta riqueza contaminando. Claro. Y ahora lo tenemos que pagar nosotros eso. Y no nos podemos desarrollar con la misma velocidad. Bueno, todos estos debates. Eso se empezó a tener en cuenta y se establecieron cuotas. Y eso fue lo que no le gustó a los países desarrollados, principalmente a Estados Unidos. Así que por ahí está el ruido. Grupo de los 77 se llamaba. En todo este problema geopolítico está China. Los dos principales países contaminadores del mundo, o calentadores del mundo, son China, primero que todo, 30% China. Ahí hay un cuadrito, Daniel. Primero que todo China, que contamina un 30%, eso marrón que ven ahí a la izquierda, eso es China. El segundo es Estados Unidos, que contamina creo que el 12%, una cosa por el estilo, pero acá entre los dos contaminan casi la mitad de todo el mundo. El tema es que hay que tener en cuenta acá también la cantidad de gente que tiene cada uno. China tiene el 20% de la población, contamina el 30%, contamina más de lo que sería su cuota poblacional. Claro. Al lado vos ves per cápita. Ya China no figura ahí, figura Estados Unidos, Canadá figura parte de Europa, figura Rusia, figura muchísimo Australia. Mirá el nivel de contaminación de Australia, o Arabia Saudita, claro, países productores de petróleo. Entonces, también hay que tener en cuenta esta ecuación. Estados Unidos contamina menos o calienta menos que China, pero Estados Unidos tiene apenas el 3% de la población mundial. Y contamina el 12%. China tiene el 20% de la población mundial y contamina el 30%. India contamina bastante, también está ahí. India contamina el 7%, es bastante, pero tiene el 20%. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Es muy complicado tener en cuenta todo esto, porque tampoco es igual China que Estados Unidos. Los chinos eran pobres, todavía son pobres. Son ricos porque son 1.200 y entre todos junta más que Estados Unidos. Pero todavía hay pobreza en China. Entonces, una cosa es un país que prácticamente no tiene pobreza, como Estados Unidos, y otra cosa es un país que todavía sigue teniendo pobreza. Y no hablemos de India. Sí, China atravesando un proceso fuerte de industrialización. Claramente, por eso creció así. 40 años, un proceso de industrialización. Por eso creció así. Entonces, ¿no? Hay todo un debate. Los chinos, qué notable lo que pasó acá. Estados Unidos salió, dice Estados Unidos, nosotros no hacemos más nada. Los chinos al revés hicieron. Los chinos que no les gustaba mucho este tema hasta hace unos años, ahora se metieron con todo a generar sistemas de no contaminación. Incluso tienen un plan hasta el 2060 para que en el 2060 volver a los niveles de 1950. Ok. Está bien. Le critican porque dice que en realidad 2060 es mucho, pero por lo menos tiene un plan. Los norteamericanos, y están adentro, los norteamericanos salieron directamente. Así que esto es muy complejo, como ustedes ven. Hay intereses cruzados, algunos más atendibles, otros menos atendibles. Europa, por ejemplo, creo que está contaminando el 7% y tiene el 8% de la población. Es decir, Europa en realidad, por la cantidad de gente que tiene, no está contaminando tanto. Pero Europa es la patria de la revolución industrial. Entonces tampoco te puedes lavar las manos. No, claro. Vos iniciaste todo eso. Sí, claro. Y lo estuviste haciendo durante 2 siglos. Todo es atendible acá. No se trata de encontrar buenos ni malos. Porque incluso hasta es probable que esto se trató como se tratan muchas cosas en la industria. Vos hablabas de externalidades el otro día, ¿no? Sí. Hablamos de externalidades. Estas son las famosas externalidades que hablamos la vez pasada. Vos producís y tirás la basura para afuera. ¿Y qué hay afuera? ¿Qué sé yo? No sé, se encarga otro. Sí. Entonces,
Algo de eso hay, algo de irresponsabilidad. Y eso no se le puede achacar solo a los europeos o solo a los norteamericanos o solo a los chinos o a quien fuere, o a los industriales o a los que producen energía. Es bastante más complicado, porque vos reducís los niveles de producción, reducís los niveles de vida. Sí, además, si vos tomás algunas medidas de algunos que plantean reformas profundas, también pueden afectarnos, a nosotros nos pueden afectar. Claro. Tomar medidas muy profundas respecto al tema del calentamiento, nosotros tenemos que ver cuál es nuestro patrón y nuestra matriz de desarrollo, porque si no... Así es. Así que, bueno, esto acá lo tenemos vamos a hacer un pequeño break, ¿te parece, Daniel? De un minutito para que se sume Juan Martín. Porque esto finalmente, esto fue Wikipedia. Así es. Honestamente. Ahora vamos a hablar con una síntesis de Wikipedia. Ahora vamos a hablar con los que Ahora vamos a hablar con los que escriben en Wikipedia. Sí, claro. No sé, ¿cuánto? Bueno, acá estamos de vuelta, ¿no, Rubén? Con Juan Martín Sánchez. Con los que saben. Con los que saben. Presentalo, a ver. Juan Martín Sánchez, licenciado Juan Martín Sánchez es un amigo nuestro, además es integrante de la comisión directiva de nuestro Instituto del Mundo del Trabajo, es el director de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Justamente. Y Ambiente, es nuestro especialista en el tema. Es además asesor sindical, es asesor en la Federación de Viajantes, también es asesor en la UNIA Américas, y es un compañero y amigo con el cual trabajamos muy cerca las cosas del mundo del trabajo y la relación del mundo del trabajo con el tema de él. Elegimos este tema, Juan Martín, porque nos parece que es un momento bastante particular. Yo le decía recién a Pepe que hubo toda una primera etapa pre-pandemia en donde el tema estaba ahí, además estaban las COP, las conferencias, todo lo que describió Pepe recién. Cuando llega la pandemia y los primeros pasos después de la pandemia, todo el mundo empezó a hablar de cambio climático, además de otros temas. Empezaron a florecer temas que uno antes, en general, decía, estos son temas de la izquierda, digamos, ¿no? Bueno. Y ahora aparece... Sí, de los hippies. Claro, de los hippies. Ahora aparecen la realidad política, geopolítica mundial, en donde aparecen factores políticos de poder, como Trump, o el caso nuestro en Argentina, Milei, que directamente dicen, no hay calentamiento global, no existe cambio climático, es todo un verso, no pasa nada, y se va, como dice Pepe recién, Estados Unidos de los ámbitos en los que este tema se trata. Una primera impresión tuya sobre esto sería interesante. Bueno, gracias por la invitación, Pepe, Rubén. Está buenísimo esto que dicen, un poco es así, llama la atención que yo ahí diciendo un poco el tema ambiental, el tema del cambio climático, cambio global, porque es más grande que el cambio climático, los fenómenos, siempre hablamos del calentamiento global, pero en realidad los fenómenos del cambio global son el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, y me estoy olvidando, y los residuos. ¿Verdad? Esos son los 4 grandes temas. La contaminación. Son fenómenos de los cuales el mundo científico y el mundo del poder, de los estados nacionales, conocen hace más de 100 años. Los primeros papers son de 1912, Mirá. donde se empieza a hablar de una correlación entre la producción y el uso del carbón y la contaminación. Importante. Entonces, no es algo nuevo. Es algo nuevo para la mesa de todos, de los argentinos, en el mundo en general. Para la conciencia general. Pero es algo que la comunidad científica y los estados nacionales, que son al fin y al cabo los que toman decisiones de política pública nacional e internacional, está hace mucho tiempo. De hecho, yo siempre digo, y me encantó la presentación que vino haciendo Pepe, la cuestión ambiental o del desarrollo sostenible, que es el término que nos gusta
qué es lo que está en debate, ¿no? ¿Qué es lo que está en debate? Está en debate la contaminación, en realidad está en debate el modelo de producción y consumo, que es lo que muy bien Pepe dijo, es lo que sabemos que tiene una correlación, ¿no? Cómo producimos y cómo consumimos va a tener como correlación cuál es nuestro impacto sobre los ecosistemas del planeta, ¿verdad? Entonces la discusión es una discusión geopolítica, no es una discusión cultural, social, es geopolítica. Es cómo mi país va a poder producir, va a poder consumir y qué tecnologías va a usar y qué tecnologías va a comercializar. Y qué empleos va a generar, y si los voy a generar yo, si los va a generar otro. Y todo eso, ¿cuál va a ser mi impacto en los ecosistemas? Y bueno, y el mundo, el resto del mundo, ¿qué dice? Si tengo que pagar por eso, tengo que recomponer o tengo que darle asistencia a otros para que lo hagan. Eso está en debate y está en debate hace muchísimo tiempo. Entonces, vuelvo al principio, no creo que es algo nuevo, es algo que viene, analizar qué es lo que se dice, es medio una tontería esto de desconocer, muy bien Pepe lo dijo, desconocer este fenómeno. Hay consenso en todo el sistema mundial científico y de los estados. Imagínense, como dijo Pepe, se reúnen todos los años los ministros, los presidentes primero, ahora ya no los presidentes, los ministros de ambiente. Bien, todos los estados tienen ministerio de ambiente, o casi todos. Ya es un dato. Un dato. Incuestionable. ¿No? Si fuera algo sobre lo que no se puede hacer nada, habría no ministro. tendría el más mínimo sentido. Y algo lo que no tuviera que ver la cuestión económica, social, política, cultural, no solo ambiental. No es una cuestión de, bueno, nos importa porque es algo estético, no es conservacionista, es porque acá se discute dinero, se discute bienestar social, político, económico. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, todos tienen ministerios, se reúnen todos los años en una conferencia, la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático, y en otras, residuos tiene, de certificación tiene su convenio, biodiversidad tiene su convenio, se reúnen todos los años los ministros de Ambiente a discutir eso. ¿Y qué discuten? Muy bien, lo dijo Pepe. ¿Cuáles son los compromisos que hace cada estado? Es decir, ¿cuánto yo voy a seguir haciendo lo que hago o modificar lo que estaba haciendo? ¿Y cuánta plata voy a poner? Esa es la discusión, no es una discusión filantrópica. No se va a discutir lo que vos decías respecto al tema de los intereses. Acá hay claramente interés. Entonces, voy a seguir con esto que es lo que más me apasiona, ¿no? La discusión política. Para mí es lo más entretenido. Pero en cuanto a lo científico, para dar algunos datos, porque vuelve a estar en juego decir esto es mentira, ¿no? Esto del cambio climático, del calentamiento global es mentira. Como decía, en 1912 ya están los primeros indicadores. En 1970 está Estocolmo del 72, que es una cumbre de desarrollo humano, donde se pide el informe Meadows. ¿Presidida por Somavía? No, la de Somavía fue en el 95. 72. No, Somavía fue en el 95. No, por eso, 72. Sí. Poco después de los límites del crecimiento del Club de Roma. Del Club de Roma. Es que el Club de Roma es el informe que vas a decir. El informe de Meadows. ¿Qué dice el informe de Meadows? Bueno, de la seguir este modelo entre el crecimiento de una mano y la escasez de recursos. Para mí dice un montón de cosas, interesantes, como todo es muy complejo, pero para mí vamos a rescatar dos cosas. Yo suelo generalizar, vengo de ciencias sociales, así que discúlpenme los más cientificistas en este sentido. Pero dos cosas para mí importantes. Obviamente relaciona modelo de producción y consumo con contaminación, en realidad es nivel de emisiones con calentamiento global. Cuantas más emisiones genera tu modelo productivo, más calentamiento. Porque hay una correlación. No hablamos, lo que impacta sobre la atmósfera son las emisiones. Son las emisiones de CO2, de metano y otros gases que tienen las actividades productivas, ¿no? Emitimos gases. Emitimos gases. Y no solo al producir, al consumir. Al consumir, exactamente. Entonces ahí se discute, eso queda plasmado en un documento de todos los estados y dicen, bueno, listo, estamos de acuerdo. Esto es lo que sucede. Y después ellos dicen, en este informe, dicen algo muy interesante, que dicen, bueno, y nuestro gran problema es el crecimiento exponencial de la población humana. Y ahí hay un primer gran debate, que es un debate norte-sur, es un debate geopolítico, que dice, escuchemos un momento. O sea que el problema no es de los desarrollados que vienen desde 1850 hasta el momento, produciendo y consumiendo, y tienen un modelo de producción que nunca consideró la cuestión ambiental ni la ecológica, ni les importó, y al contrario, cuanto menos pudieran pagar para eso, mejor. No, eso no tiene nada que ver. El problema es de los países que tienen muchos hijos. Vamos, señores. Seamos grandes. ¿Qué hacen? Y ahí esto yo siempre lo traigo, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible,
me da mucha bronca no traer estas cuestiones geopolíticas a la mesa. Digo, discutamos todo, pero traigamos esto a la mesa. Sale la Fundación Bariloche, liderada por Carlos Malman, el padre del chef, físico, yo tuve la suerte de tenerlo como docente en la maestría, y él junto con Amílcar Herrera, era un prócer de la ciencia y la tecnología de América Latina y de Argentina, y con, bueno, me voy a olvidar un montón de científicos argentinos, y dicen, esperen un momento, esto no es así, ¿cómo el problema lo tenemos los del sur? Y agarran el modelo matemático del MIT, que era el que habían usado para hacer esto, que habían usado el informe Meadows, y sacan un informe donde dicen, no muchachos, miren, acá les demostramos que el problema no es el crecimiento exponencial, es la desigualdad, es cómo distribuimos, hay alimento y bienes para todos, el problema es cómo consumimos y cómo distribuimos. Y ahí sacan el modelo mundial latinoamericano. Me acuerdo. Vos decís que lo sacan de Meadows, de que fue el que hizo Claro, el libro sobre el... Ellos para responderle dicen vamos a usar sus mismas herramientas, usan el modelo matemático. Es más, un matemático argentino que no me voy a acordar el apellido, es uno de los que... Famosísimo. Bueno, es uno de los que hace eso. Fundación y dice, Bariloche. Bueno, es uno de los que entonces le da la devolución. Lo invitamos una vez hace 1.000.000 de años. No me acuerdo. En los años que hacíamos invitaciones. Bueno, no me acuerdo. Y para mí ese es un gran dato, porque a partir de ahí, obviamente, como todo el tema, los impactos del modelo de producción en los ecosistemas empieza a tomar relevancia, empiezan a hacer las conferencias de Naciones Unidas, eso empezó a estar en la mesa de discusión. No solamente no discutíamos cómo cuidar el ambiente, sino, bueno, discutamos desarrollo y cómo hay desigualdades entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Y se llega a Río 92, que vos lo mencionaste como el gran documento, es el primer gran documento, nuestro futuro común, que incorpora para mí la resolución más importante que tiene que ver, para mí, ¿no?, con el tema de desarrollo sostenible, que es el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Siempre que vamos a hablar de desarrollo sostenible, está claro decir que las responsabilidades son comunes. Responsabilidad común, pero diferenciada. Pero diferenciada. Los países del norte global, Australia también, Japón también, pero los del norte, los grandes consumidores de energía, los que tienen un modelo de producción y consumo muy potente, son responsables de compensar su deuda ambiental con los países del sur y ayudarlos a desarrollarse. A que todos nos desarrollemos. Entonces, a partir de ahí, y ese es el gran, para mí, el hito en el 92, ¿no?, de la discusión ambiental de ahí en adelante sobre las conferencias de Naciones Unidas. ¿Qué se debate en las conferencias? Ya lo dijimos, cuánto los países en desarrollo se van a comprometer a disminuir emisiones y cuánto financiamiento le van a dar a los en vía de desarrollo. Y hay otra cosa más que se discute, que es los países del norte quieren financiar herramientas de mitigación. Mitigación. Sí. Mientras que los países en vía de desarrollo queremos de adaptación. Nosotros, ¿qué queremos? Grandes obras de infraestructura que ayuden a adecuar nuestro sistema productivo y nuestras ciudades al nuevo clima del mundo, por decirlo así, o a la nueva situación de los ecosistemas actuales. ¿Por qué? Porque eso genera mucho laburo, principalmente, te permite no desarmar tu sistema productivo y adecuarlo a nuevos estándares, que es hacia donde deberían ir los países en vía de desarrollo. Y para eso se necesitan recursos, y los recursos tienen que venir del norte hacia el sur. Y esa es la gran discusión que hay en las conferencias de partes. Yo no me quiero olvidar de un hito anterior, que para Argentina es muy importante y para el mundo en particular también, que es el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo de 1972 del general Perón. Y siempre lo voy a traer porque cuando todos los gobiernos del mundo, la mayoría, estaban mirando otra cosa, el general Perón trajo una propuesta. Él estaba pensando en su tercera posición, él estaba pensando que se venía la Tercera Guerra Mundial y que la posición estratégica, nuevamente, ambiente vinculado a lo estratégico, era la de provisión de recursos de bienes naturales y alimentos. Sí, él pensaba eso. Entonces dice, los países de América Latina tienen que juntarse, tienen que cambiar su modelo de producción, pero sobre todo tienen que preservar los bienes naturales. Y él lo plantea en el 72 y es muy interesante porque son discusiones que hoy tenemos. Mucha visión. Entonces, bueno, decimos, ¿es algo moderno esta discusión? No, no es moderno. Entonces ya, despejamos varias X. No es una discusión moderna, es una discusión que tiene por lo menos 60, 70 años en el tapete de las máximas autoridades de los países. No hay duda científica sobre eso. El tema es, bueno, como decía Pepe, ¿qué es lo que se va a hacer de acá en adelante, ¿no? ¿Cuáles son
las resoluciones que se van a tomar entre los países. Kioto y París, que fueron las dos conferencias, fueron los dos protocolos que salen de las reuniones de conferencia. Yo te miro a vos, perdón, ¿Sí? te miro a vos, pero en la pantalla sale como que no te estoy mirando a vos. No, no. Debe quedar, no. Quédate Daniel, tranquilo. Quédate tranquilo. Debe quedar feo eso. Pero lo estoy mirando a él. Kioto y París, un poco lo que le pedían a los países desarrollados era esto, ¿no? Bueno, pónganse límites de emisiones para estos años y financien, había las listas de los países que iban a recibir financiamiento y bueno, y esto es de lo que sale Estados Unidos. ¿Por qué sale? Bueno, esto es más una elucubración. Yo tiendo a pensar que ¿por qué sale? Está claro para todos los países del mundo que continuar la inacción, o sea, no hacer nada y continuar con este modelo de producción y consumo va a tener más costos que beneficios. ¿Cuáles van a ser los costos? Muchos costos. En principio, vamos a perder biodiversidad, que es algo importante. ¿En qué es importante la biodiversidad? Para empezar, para preservar nuestra salud. Ustedes recuerdan, la pandemia vino derivada de una enfermedad zoonótica. Las enfermedades zoonóticas son las que derivan de animales a humanos. Cuanto más biodiversidad, cuanto más flora y fauna hay, menos posibilidades hay de transmisión de esas enfermedades que vienen de un animal hacia los humanos. Como ahora, año tras año venimos perdiendo biodiversidad, se achica la cantidad de animales y de especies vegetales que hay en el mundo. Los equilibrios también. Se rompen los equilibrios. Rompes equilibrio. Vos deforestás y estás atacando el hábitat del animal. Pero no solamente eso, eso es correcto, sino que además eliminás servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Estos servicios, estos beneficios que te da la naturaleza sin darte nada acá, digo, sin cobrarte. Sin cobrar. ¿Qué son? Te protege de enfermedades, te protege de inundaciones muchas veces, te filtra el agua para que te llegue en mejores condiciones, cosas de las que ni siquiera sos consciente. Te da bienestar es bienestar para todos. Yo siempre recuerdo, la ciudad de Buenos Aires la gente se bañaba en el río. Claro, lo Lo mencionamos. acaba de decir recién Pepe. Yo me bañaba en el río. Me bañaba en el río. Eso era algo para todos, que igualaba todas las clases ilegal, sociales. En el club estaba la playita ahí en San Isidro. Y que además igualaba todas las clases sociales, íbamos todos y todos éramos usuarios y beneficiarios de esa naturaleza que te da. Es un servicio que hoy no tiene precio. Hoy la gente que puede paga un club, tiene una pileta, pero no puede usar el río. Bueno, los bosques. Un río que es un mar. Un río que es increíble. Porque, a ver, contaminar un río, un arroyo, vaya y pase. Contaminar un mar. Entonces, todos esos servicios ecosistémicos se han perdido. Se pierden trabajos. ¿En cómo se pierden trabajos por el cambio climático? Bueno, si hay cambios de las temperaturas, hay lugares donde antes se cultivaba o se hacían algunas actividades económicas, ya no se pueden hacer. Ahí hay pérdida de trabajo, claro. Hay que cambiarse y adaptar. Hay más desertificación, por lo tanto hay más lugares donde ya no se pueden hacer actividades económicas nuevas. Se pierden las actividades de turismo relacionadas o las de servicios relacionados con la pérdida de esos lugares. Si sube el nivel del mar, hay lugares que se inundan. Hay cada vez fenómenos climáticos más poderosos, por lo tanto esto en las ciudades, ¿qué pasa? Se corta la luz, cuando se corta la luz uno pierde mercadería que tiene que vender, o se inunda la calle, o se pierde la obra, y todo eso implica dinero y costos para los estados nacionales. Entonces es evidente, y hay estudios ya hechos, que para 2030, para 2050, el 8, el 10% del PBI año tras año que se va a perder por estos fenómenos. Esto está claro en los países lo tienen clarísimo, y por eso se reúnen todos los años a ver cómo, sin aflojar el pie del acelerador, porque ese es el problema. Un amigo mío tiene, le voy a mandar un abrazo, un amigo de la casa, Guillermo, siempre dice, nadie quiere largar la sartén de la mano de Guillermo Prioto. Nadie quiere bajarse, todos quieren seguir, nadie quiere perder lo que ganó. Es difícil. Entonces, los estados que tienen muy buen nivel de bienestar no quieren decir, bueno, bajo para darte agua. Para compartir. No les interesa. Además, yo soy, no sé, pienso, Estados Unidos. Bueno, nosotros vamos a gastar un poquito más. Eso significa más costos. Y China, que nos está alcanzando, nosotros queremos que ellos también tengan los mismos costos. Pero si ellos tienen los mismos costos, ustedes pagaron menos. Entonces, y eso vale para Estados Unidos, para China, para India y para Argentina. Para Brasil. Bueno. Brasil no tiene que cortar el Amazonas. Todos estamos de acuerdo, pero todo eso es lugar para producir
para producir agropecuario, tiene un territorio gigantesco. Entonces, madera. Nadie produce nada para que todos ustedes respiren lindo. El presidente del Ecuador, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Noboa. No, antes. Correa hizo una muy divertida, siempre nos reímos. Tiene un parque nacional muy importante. Ecuador vive de la biodiversidad, es un país. América Latina es biodiversidad, es uno de los pocos continentes que preserva biodiversidad. Sí. Y Ecuador tiene y donde hay un parque nacional está lleno de petróleo abajo. Sí. Y tuvo muchos reclamos de Greenpeace, de todas estas organizaciones y de estados diciendo, y de gente diciendo, bueno, no saques petróleo de ahí, que yo. Y Correa dijo, sí, muy bien, páguenme. Claro. Yo necesito sacar de la pobreza a mi gente y generar desarrollo. Esto está muy bien, todos queremos preservar. Bueno, esto tiene un valor. Nunca monetizamos o ponemos valor a los bienes naturales. Esto es el debate de la explotación petrolera a 400 kilómetros de la costa del Mar del Plata. Y tenés 50% de pobres en Mar del Plata. Claro. Bueno, esto es un debate que hay para hacer libros de esto, pero no me voy a meter ahí, pero digo, ahí hay una discusión que tienen sobre todo los países en vía de desarrollo y sobre todo los países latinoamericanos. Digo, tienen el problema de la pobreza, necesitan usar los bienes naturales. La discusión para mí no es sí o no, los usamos o no los usamos, sino cómo y para qué. Digo, usemos los bienes naturales, usémoslo bien, de la manera más eficiente, sostenible posible. ¿Para qué? Para generar trabajo, generar encadenamiento productivo, generar valor. Si lo vamos a regalar y vender llave en mano a otros, me parece que ahí perdemos. Pero bueno, eso incluso hasta es más ridículo, porque yo saco el cobre. Ahora está toda la producción de cobre, que es muy, muy rica. La sacamos y el impacto ambiental es relativamente pequeño, porque lo sacas, no sé, de San Juan, contaminarás un poquito San Juan. Pero la mando a China, donde van a ser celulares, televisores, autos. Entonces, los chinos, con nuestro cobre, contaminan lo mismo. Y nosotros no lo hacemos para no contaminar y por lo tanto no desarrollamos cadenas productivas. Ah, genial. No solo eso, genial. Contamina mucho más y encima la carga de contaminación le queda a Argentina, no le queda a China. Claro. Lo que eso es tremendo en esas ecuaciones. Y nuevamente, esto se ve en América Latina, pero en Argentina todavía. Toda América Latina tiene saldo positivo en la cuestión de emisiones. Sí. Entonces, se vio en el mapa. Tiene saldo positivo, Argentina tiene saldo positivo, y todos los países de América Latina. Entonces digo, es importante el desarrollo sostenible. A Brasil lo traen al juego por el Amazonas, no por la producción, sino porque el Amazonas reduce la emisión de... Sí, a nosotros nos traen por la deforestación. Argentina, junto a Brasil, está entre los países que más cambio de uso de la tierra tiene, por la extensión de la frontera agropecuaria, y tenemos un sector productivo en general bastante viejo, que hay que modernizar. Una pregunta relacionada con esto, que yo sé que nosotros lo hemos discutido y lo hablamos permanentemente, y que también está en el marco de ese debate contradictorio que mencionaba Pepe cuando hablamos de estos temas. Empleos verdes. Bueno, te escuchamos. Para mí, digo, estas son las discusiones son estas, y voy a retomar lo que dijo Pepe y después voy a ir a empleos verdes. Estados Unidos, ¿por qué dice salimos del acuerdo climático? Porque tiene una pelea comercial con China, es un imperio en decadencia en Estados Unidos, por lo menos para mí. Yo veo lo dice Trump. Lo dice un imperio en decadencia, dice, yo no me voy... America back again. No voy a perder esta contienda, no voy a sacar los pies del acelerador. Hacerlo de manera eficiente y sostenible me va a requerir más recursos. No voy a poder hacer algunas cosas que quiero hacer y encima voy a tener que liderar, si sigo los acuerdos, el financiamiento a otros países para que se... Eso no me interesa. Hoy mi enfoque está en generar la pelea a China. Entonces, Estados Unidos ve ese modelo de desarrollo. China, por el contrario, es el país que más contamina, pero a la vez por ejemplo, es el país que más invierte en renovables, por escándalo. Entonces ellos con el modelo productivo que tienen, necesitan energía de todo tipo. Usan carbón, renovables, gas, todo lo que encuentran. Gente soplando. No. Pero no son tontos. Ellos entienden que eso tiene un límite. Tiene un límite primero porque son bienes no renovables, por lo tanto en algún momento se van a acabar. Claro. Y porque entienden que hay que hacer una transición. Entonces, mientras son los que más consumen, son los que más invierten en renovables. Lo cual, y en otras fuentes, y no solamente... Hay un tema en la solar cultura térmica, china, fotovoltaica. Es una cultura que tiene más de 2000 años y que se piensa para 2000 años más.
No sé si en otros lados del mundo, en Occidente, no hay nada parecido. Ellos No, están empezando no, 2000 años. tanta 2000 años va a estar previsibilidad. todo contaminado. Claro. Y China está haciendo algo que para mí tiene que ver con esto de los empleos verdes. Bueno, las renovables sí tiene que ver, ¿no? Los empleos verdes son todos los trabajos que se pueden crear en esta nueva economía, que es una economía diferente a la que conocemos, que tiene que ver con preservar, conservar, restaurar o hacer más eficiente el uso de los recursos. Entonces, si es alguna persona que se dedica a vender paneles solares o a instalar paneles solares, está promoviendo la eficiencia en el uso de los recursos, un recurso renovable. Si sos alguien que vas a restaurar un ecosistema dañado, sos alguien que está restaurando. Si sos alguien que en un edificio se encarga de la gestión de la basura o de apagar las luces, apagar las luces es una tontería. Hoy hay sistemas que te los controlan automáticamente, pero cada vez las empresas piden gente que se dedique a hacer eficiencia en materiales, en agua, en energía, porque eso tiene un valor. Entonces, si vos te dedicas a eso, sos un empleo verde. Y en un mundo que le cuesta mucho generar empleo, digo, este es uno de los grandes problemas, ¿no? Tenemos varios problemas, ¿no? La transición tecnológica, la cuestión ambiental y la generación de empleo, ¿no? Entre otros, la política ni hablar, etc. Bueno, en un mundo que le cuesta generar empleos, los empleos verdes son una solución donde metés 3 de 4, ¿no? Digo, podés proteger, restaurar, cuidar los bienes naturales, generás trabajo nuevo, digno, incluís a la gente y encima en general muchos tienen que ver con la tecnología. Voy a salir de la tecnología, pues siempre que pensamos que hablando de empleo verde hablamos de paneles solares o una fábrica. China es algo muy interesante que para mí es lo que tiene que hacer Argentina, que es, lo que pasa, bueno, no es el momento, ¿no? Son programas integrales de política pública en restauración. Nosotros desde el Instituto del Mundo del Trabajo hicimos un trabajo de restauración ecológica, una propuesta de generación de empleo a partir de la restauración ecológica. China se da cuenta que muchos de sus territorios han sido degradados, se han desertificado, se han perdido los servicios ecosistémicos que te daba ese lugar. ¿Qué hicieron? Miles y miles de personas trabajando en miles y miles de hectáreas para restaurarlas y hacerlas verdes de nuevo. Generan trabajo, generan valor, generan nuevos negocios. Claro. Y ese es el modelo, uno de los modelos chinos que América Latina debería. Porque además la biodiversidad tiene otra cosa aparte de esto. Tiene recursos genéticos. Nosotros no nos olvidemos que tenemos un reservorio de recursos genéticos acá en América Latina. Que Nosotros hemos hecho una diplomatura en ese sentido, con ese contenido. Por eso, exactamente. ¿Te acordás? Sí, tal cual. ¿Te acordás? Nosotros hicimos una diplomatura excelente con los pueblos originarios. Claro, porque también se ha descubierto una correlación muy clara entre... Vamos a ir cerrando. Bueno, entre la preservación de los ecosistemas, digo, y necesitamos que haya gente que esté ahí, que lo protege y que haga un uso sostenible de ese recurso. Y vemos que los pueblos originarios son quienes más promueven esos usos sostenibles. Y además, a partir de ahí pueden generar actividades productivas, pueden identificar y proteger esos recursos genéticos. Tenemos un ejemplo de hace unos años, una empresa alemana de cerveza, no voy a dar el nombre, vino a Argentina y se llevó una levadura que parece ser que era madre de levadura. Sí, ahí hay toda una... La patentó y con eso es una cerveza premium. Hoy hay un protocolo de recursos genéticos, Argentina está trabajando en eso, para identificar los recursos genéticos que tenemos. La industria farma está ahí con los bioinsumos, digo. Entonces, hay mucho para hablar, Juan Martín. Hay mucha potencialidad en eso. Te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias. Muy lindo. Y la verdad que un gusto Linda que hayas charla. estado en nuestro programa, en tu programa, porque esto es del instituto. Y Linda bueno, charla. Pepe, Nos vemos el miércoles que viene. Che, cuidado con Libra, ¿eh? Chao.